sino tu presencia, tu poder es el que nos prospera y nos bendice, Señor. Que seamos bendición para muchos, Señor. Señor, ayúdanos a enfocarnos en las bondades que son nuevas cada mañana y que nuestros corazones estén llenos de gratitud frente a todas las bendiciones que tú nos concedes, Señor. Quita la queja, Señor. Quita el reclamo, Señor. Señor, porque el reclamo y la queja destruyen, corroen, pero la alabanza y la gratitud edifican. Ayúdanos, Señor, a ser sabios en ti, Señor. Alabanzas sean dadas a mi Señor esta mañana, Señor. Bendito eres, Señor. Padre amado, hoy te presento, Señor, a nuestros familiares, a todos aquellos que se encuentren enfermos, Señor. Te ruego, Señor, que les restaure su salud para que vuelvan a estar sanos y fuertes, Señor. Creemos que tú eres el médico de médicos. Tú eres Jehová Rafa, mi sanador, Señor. Señor, no hay ninguna condición demasiado grande y fuerte para ti, Señor. Tú tienes el poder sobre todas las enfermedades físicas, pero también tienes el poder sobre todas las enfermedades emocionales y espirituales. Obra hoy, Señor, en mi vida y en la vida de estas familias y en la vida de los que yo amo, Señor, que ellos se puedan recuperar, tener nuevas fuerzas, levantarse y testificar de tu poder, Señor. Gracias porque tú escuchas nuestras oraciones. Gracias porque podemos confiar en tu poder, Señor, en tu nombre santo, Señor. Padre Dios, tu palabra dice que si alguno es falto de sabiduría, te la pida a ti y que pida la dirección a ti, Señor. Hay momentos en la relación de pareja o en las relaciones de familia que no sabemos qué hacer, Señor. Pero gracias porque en ti tenemos claridad de propósito, Señor. Por eso ayúdanos a buscar tu rostro en este día para que le demos prioridad a hacer tu voluntad, Señor. Señor, sigue guiando nuestras decisiones y ayuda a nuestras familias, a nuestros hijos, a tomar decisiones correctas dirigidas por ti, Señor. Liberta del orgullo, liberta de la altivez, Señor. Liberta, Señor amado, de la autoconfianza, Señor. Padre Celestial, que nuestras palabras y nuestras acciones te adoren. Queremos vivir para ti. Queremos, Señor, santificar tu nombre. Ayúdanos a escuchar tu voz, aún en medio del trajín diario, Señor. Y pon en nosotros ese querer como el hacer, el obedecer tu palabra. Que nuestro deseo sea hacer tu voluntad todos los días, Señor. Señor, por favor, oramos por los niños de cada familia, los niños, los hijos, los nietos, Señor. Gracias, Señor, porque los podemos ver crecer, desarrollarlos, Señor. Pero ayúdanos a nosotros a ser ejemplo para esos niños. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos y queremos criarlos en el amor de Dios. Que ellos sepan quién eres tú, Señor.
Ayúdanos, Señor. Señor, te pido salud para esos niños, salud mental, salud física, emocional, protección, cuidado, Señor. Hay muchos peligros en este mundo, pero yo confío, Señor, sus vidas en tus manos. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz, a tu dirección, para que crezcan amándote y llevando tu amor a todos los que le rodean, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por la familia, porque la familia es muy importante para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios, buenos días para todos, que el Señor sea glorificándose en ustedes. Eh, que he sentido profundamente que esta semana debemos de estar orando por las familias, por los hogares, por los matrimonios, por los hijos, por los abuelos, por los adultos mayores. Vamos a dedicar esta semana a orar por la familia. Para el Señor la familia es muy, pero muy importante. Muy bien. El apóstol Pablo está en el concilio judío. Eh, lo han querido matar, lo han querido apedrear, pero Dios siempre tiene la salida. Quiero que leamos Hechos 22:30 y luego leemos Hechos 23 del 1 al 10. Muy bien. Hechos 22:30. Al día siguiente, como el comandante quería saber con certeza de qué acusaban los judíos a Pablo, lo desató y mandó que se reunieran los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno. Versículo 1 del capítulo 23. Luego llevó a Pablo para que compareciera ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra era de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. La asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistimos a Dios. Y habiendo grande disensión,
El tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen los soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Quiero saber, los que tengo en pantalla, que me muestren el dedito si me están escuchando bien. ¿Bien? Ok, gracias. Porque recibí un mensaje que alguno está escuchando vaquito. Pero bueno, entonces vamos adelante. Gracias. Gracias, muy amables. Bueno, tras enterarse este militar que Pablo era un ciudadano romano, porque recuerde que Pablo era judío de judíos y Pablo, aparte de eso, también era romano. El capitán ahora tenía dos problemas graves para resolver. Primero, necesitaba hacer saber al preso de qué se le estaba acusando. Así que él tenía que tener claridad de cuál eran las acusaciones, porque como ciudadano romano, él tenía derechos. La segunda cosa, también necesitaba que la acusación fuera una acusación oficial para poder apuntarla en sus registros, para informar también a sus superiores. Él estaba seguro que Pablo había hecho algo muy notorio porque tanta gente quería matarlo. Sin embargo, nadie sabía realmente cuál era el delito que había cometido. Entonces, lo lógico era dejar que su propio pueblo lo juzgara. Así que el capitán hizo arreglos para hacer una reunión especial con el concilio judío, o lo que llaman el Senedrín. Ese grupo del Senedrín o concilio judío se componía de 70 o 71 miembros, de los principales maestros judíos, más el sumo sacerdote era el que lo precedía. Entonces, imagínense en el cuadro, lo llevan ante estos hombres, pero de todas maneras el oficial está ahí y hay un grupo de soldados pendientes por cualquier cosa que no se vaya a levantar. Una situación difícil. ¿Por qué? Porque para ese oficial era responsabilidad interpretar y aplicar la ley de los judíos y los asuntos de la nación y juzgar si realmente violaban la ley. Los romanos le habían dado permiso al concilio, inclusive para imponer la pena capital cuando la ofensa así lo ameritara. Así fue que crucificaron a Cristo Jesús. Es exactamente el mismo modus operandi. El capitán y su guardia llevaron a Pablo a la cámara del concilio y se hicieron a un lado para empezar a observar todo el proceso. Sabiendo cómo los judíos habían tratado al apóstol en el templo, el oficial Claudio se quedó allí en guardia para que no intentaran matar al preso. ¿Por qué? Porque era un preso romano en ese momento. Y ningún soldado romano podía darse el lujo de perder un preso, porque le podía costar su propia vida. Entonces, la pérdida de un preso, contra el cual los cargos eran así medio nublosos, sería especialmente bochornoso para cualquier oficial romano. Le podía costar el puesto y le podía costar la vida. Por eso estaban allí. Bueno, al enfrentar al concilio y examinarlo cuidadosamente, Pablo decidió empezar el enfoque de manera personal. Él empieza diciendo, varones hermanos. De inmediato se identificó como judío y sin duda, perdón, eso ayudó a captar
captar la atención de sus compatriotas, los que estaban allí listos para juzgarlo. Las palabras que dijo, he vivido, está diciendo, mire, yo me he comportado como un judío todo el tiempo. Y Pablo afirmó que era un judío leal, que había vivido como un buen ciudadano judío y que nunca había quebrantado la ley. Y luego dice estas palabras, mi conciencia no me acusa, mi conciencia no me condena, aunque los judíos ya lo habían condenado. Él dijo, mi conciencia es una conciencia limpia. Yo pienso que la palabra conciencia en el lenguaje de Pablo era muy importante, bueno, porque era una palabra de esas favoritas usadas por Pablo. En el capítulo 23, el verso 1, habló de su conciencia. En el capítulo 24, verso 16, habló de su conciencia. Y por 21 veces en todas las cartas, él habló de la conciencia. Eso quiere decir, mire, no hay nadie que me acuse. Bueno, ¿por qué? Porque la conciencia es el juez. La conciencia es como el testigo interno que aprueba cuando hacemos bien o desaprueba cuando hacemos mal. Eso es la conciencia. La conciencia no fija la norma, la conciencia solo la aplica. La conciencia de un ladrón lo va a hacer sentir mal si dijera la verdad en cuanto a sus compañeros ladrones. No, yo qué voy a decir, no, donde yo diga quiénes son los de mi banda, pues no me va a ir mal. Su conciencia le acusa. Así como la conciencia del creyente lo convence de que está incorrecto cuando dice una mentira o cuando habla mal de un hermano en la fe. Es ese testigo interno, dice, venga, venga, cuidado, cuidado, ¿qué está haciendo? ¿Verdad? La conciencia no determina las normas, solo aplica las normas de la persona. Digamos, si la persona tiene normas buenas, pues tendrá una conciencia de acuerdo a las normas buenas. Si tiene normas malas, pues aplica la conciencia de acuerdo a sus normas malas. Como para entender un poquito más, a la conciencia se le puede comparar con una ventana que permite entrar la luz. De la conciencia es la ventana. La ley divina es la luz. Mientras más limpia está la ventana, ¿qué va a pasar? Pues más luz va a entrar. Por eso dice el apóstol Pablo, yo tengo mi conciencia limpia, ¿verdad? Conforme la ventana se ensucia, la luz se opaca. Y finalmente la luz se convierte ¿en qué? En oscuridad. Entonces, cuando una conciencia está cauterizada, es porque está sucia y ya nada le entra, no le entra la luz. Una conciencia limpia, es la que permite que entre la luz de la palabra, de manera que nos revele cómo está nuestra condición, que nos anime a seguirlo haciendo bien o a movernos de cuando lo estamos haciendo incorrectamente. Una conciencia contaminada es aquella que está nublada, está sucia, que ha pecado tanto, 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 que ya no le entra ni la luz. Si la persona continúa pecando, inclusive contra su propia conciencia, puede acabar con una conciencia mala o lo que dice la Biblia, una conciencia cauterizada. Bueno, ya hablamos de la conciencia, me parecía importante hablar acerca de eso. Pablo había perseguido la iglesia, incluso había hecho que inocentes murieran.
¿Cómo podía decir que tenía una buena conciencia? Bueno, de acuerdo a sus principios en ese momento, él sentía que estaba haciéndolo bien. Pero cuando viene la luz de Cristo, derriba toda la oscuridad. Por eso él queda ciego inmediatamente, hasta que van y oran por él y abre su luz. Y cuando abre sus ojos, ya su manera de ver las cosas es totalmente diferente. Ahora tiene una conciencia limpia para ver las cosas del Señor. El sumo sacerdote Ananías, que está allí, no hay que confundirlo con el sacerdote Anás. El sacerdote Anás es uno y el sacerdote Ananías es otro. Se enfadó tanto cuando Pablo dijo que había vivido con una buena conciencia, que dice el escritor Lucas que ordenó que los miembros del concilio judío que estaban más cerca del apóstol le abofetearan su boca. Yo me imagino que le reventaron la boca. A Jesús lo habían tratado de la misma manera. Y le voy a decir una cosa. Esto era ilegal e inhumano, porque después de todo, todavía no le habían demostrado que Pablo fuera culpable de nada. En estos días la gente hace cosas así ilegales. Ni siquiera le han comprobado nada y ya lo ponen en el paredón. Bueno, por cierto que se esperaba que el sumo sacerdote mostrara equidad porque era el sumo sacerdote, honradez o al menos compasión o por lo menos un poquito de interés. Pero juzgó fue lleno de rabia. Así que Pablo, a mi parecer, esto no lo quiero decir tan duro, yo creo que mm, tuvo una ira santa, una ira justificada. Mire lo que dice el verso 3. Dice, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Se acuerda que también se usó ese pasaje? Sepulcros blanqueados. ¿Sabe qué le dijo? Podrido, hueles a muerto. Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, pero estás quebrantando la ley cuando me mandas golpear. ¿Sabe? Jesús lo dijo en otras palabras. No puedes sacarle la paja del ojo de tu hermano cuando en el tuyo hay una viga. No podemos hacer esto. Esto es importante que tengamos en cuenta lo que estamos hablando. Cuando se le exigió que respondiera a lo que había dicho, mira, no pidió ni disculpas, más bien mostró ah, como angustia de ver esta situación tan espantosa. ¿Sabe? Ananías en verdad fue uno de los hombres más corruptos que se había elegido para sumo sacerdote. ¿Sabe qué era lo que más acusaban a este sacerdote? Que los diezmos se recogen desde siempre. Y en ese tiempo se recogían los diezmos. Pero en ese tiempo no había un solo sacerdote, habían varios sacerdotes. Y los diezmos siempre se han utilizado es para entregárselos al sacerdote para todas sus necesidades. Pero este se robaba los diezmos solo para él y los otros sacerdotes nunca les daban a compartir de lo que ellos también merecían por su trabajo. Se robaban los diezmos de los sacerdotes e hizo lo que pudo para aumentar su autoridad y su tiranía. ¿Sabe? Se le conocía como un hombre brutal, que se interesaba más
estar a favor de Roma que a favor de Israel. Mis queridos líderes y pastores, tenemos que pedir al Señor que nos ayude a tener integridad, integridad en todas las áreas de nuestra vida, integridad con las economías, integridad en las relaciones, integridad en agradar primeramente a Dios, como decíamos ayer, antes que a los hombres. Al llamar al sumo sacerdote, pared blanqueada, Pablo simplemente quiso decir, tú eres un hombre hipócrita. Pablo habló prácticamente porque Dios, en defecto, ¿sabe? Estaba mostrándole quién era este hombre, así que habló tal vez proféticamente. Mire, cuando los judíos se rebelaron contra Roma en el año 66, Ananías tuvo que huir para salvar su vida porque se conocía que él era un aliado de los romanos. Así que se levantaron guerrillas judías y lo hallaron escondido en un acueducto en el palacio de Herodes. Y allí quedó su cuerpo tirado en ese acueducto, muerto. Fue una muerte terrible para un hombre despreciable. Cuando hablamos de acueducto, no solamente estamos hablando por donde viene el agua limpia, no, quedó en las cloacas de la ciudad. Es impresionante, ¿verdad? La respuesta de Pablo algunas veces se ha interpretado mal. Algunos dicen que el apóstol Pablo no sabía quién era el sumo sacerdote, o tal vez estaba hablando con sarcasmo. ¿Podría un hombre así en realidad ser sumo sacerdote? Como era una reunión tal vez informal porque fue de carrera, tal vez el sumo sacerdote no estaba vestido con sus atuendos tradicionales, ni estaba sentado en su lugar acostumbrado. A propósito, el apóstol Pablo había estado lejos de esas escenas religiosas por muchos años y probablemente desconocía a muchos que integraban el Sanedrín en ese momento. La cita de Éxodo 22-28 indica que Pablo no sabía que fue el sumo sacerdote quien ordenó que lo golpearan. Y dice, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. De nuevo observe esto tan importante. Él no se dio cuenta, cuando él se dio cuenta que era el sumo sacerdote, dijo, perdone, por favor, perdone, porque él honró el oficio, aunque no honraba el hombre. ¿Sabe? Puede ser que tu pastor no te guste mucho y tal vez no se merezca para ti la honra, pero la honra es para lo que representa y a quién representa. Es muy importante eso. Honramos a Dios. Entonces, aquí hay algo muy importante. Estaban los fariseos y los saduceos. Y los saduceos no creían en nada que tenga que ver con resurrección. Entonces Pablo se levanta hablando de la resurrección y provoca una división entre los que estaban allí en el Sanedrín. Y entonces el oficial empieza a ver que ni siquiera se ponen de acuerdo y que esto se vuelve un desorden. Entonces el oficial lo toma y dice, no, yo no puedo perder este soldado. ¿Sabe una cosa? El Señor siempre hará que nuestros enemigos se confundan entre sí. Por eso usted tiene que estar siempre parado en el piso correcto, en el nombre del Señor. Y yo te lo digo, sus enemigos se confundirán entre sí y no podrán levantarse contra ti. Mantén siempre presente.
que aunque pases por las aguas, no te anegarás. Aunque pases por el fuego no, que no te alcanzará, pero tienes que estar en la posición correcta, en la relación correcta y en la confianza correcta con el Señor. Seguimos pendientes de qué va a seguir pasando con el apóstol Pablo, porque no hemos terminado este relato. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta mañana, por cada familia aquí representada, por cada hombre y mujer, Señor, que ha determinado, ha propuesto en su corazón estar cada mañana en este relato de la palabra, viéndote a ti, aprendiendo, orando juntos. Por favor, bendice su familia, bendice sus hijos, bendice sus padres, bendice sus hermanos, su familia extendida. Venga a tu reino, establécete en ellos, Señor. Yo les bendigo esta semana y bendigo sus familias y bendigo el nombre de Dios sobre ustedes. Gracias, Señor, porque eres nuestro refugio, nuestro amparo y nuestra fortaleza, Señor. Consagramos esta semana a ti, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes para la gloria de tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga y mañana continuamos adelante. Bendiciones para todos. Amén. Muchas Amén, gracias. gracias. Bendiciones.